Bueno, pues vamos a dar inicio. Ahí igual si gustan prender la camarita. En esta ocasión, pues no va a haber presentación. Bueno, vamos a hacer la oración, vamos a hacer pues sí, la apertura de Shabbat, y pues vamos a hacer este espacio para que sea como más, que tengamos la oportunidad de conocernos. Así que, pues ahorita, Esteban, Agustín, si pueden, más adelantito prender su cámara, se los agradecería mucho para que, bueno, pues bien estamos conectados a la distancia, pero ahí con la camarita prendida, pues ya por lo menos vemos con quién estamos tratando, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, Esteban, y ahí te vimos. Y bueno, voy a pasar a compartirles la presentación, bueno, la de la oración, ¿verdad? ¿Me confirman si ahí ven la presentación? ¿No? No, A ver, parece que va. nada más se ve la pantalla, pero negro. Negro, ok. Nada más dice Anaí Nieves. Sí, Ha a ver, ha déjame. empezado la función de compartir. Yo le doy otra vez. Listo, ahí la ven. Sí, Sí, muy bien. Bueno, vamos a iniciar con una oración, agradeciéndole al Padre por este tiempo, por permitirnos estar aquí una vez más delante de su presencia, y pues uno de los días muy especiales porque, bueno, estamos, pues en estos días sin pan y sin levadura, y dándole gracias al Padre porque nos consideró para formar parte de todo esto. Gracias, Señor, por darnos tu aliento de vida, por entre tantos llamarnos, escogernos, injertarnos a ser parte de tu pueblo, Señor. No hay palabras para describir tu inmensidad, tu misericordia y tu gloria, Señor. Gracias porque tú eres digno de adorar, de alabar, y toda la honra y la gloria es para ti. Señor Papá, estamos aquí dispuestos a ser instruidos, a seguir siendo guiados por ti, que continúes todo este proceso de preparación, de depuración en nuestra mente, en nuestro corazón, para llegar a ser esas personas que tú ya ves que somos en nosotros, pero que a veces las creencias, los sesgos mentales o inseguridades o falta de entendimiento no nos permite ver. Sé tú, Señor, depositando tu mente en nosotros para que vivamos esa vida en santidad, siendo esas personas que vivan desde el interior, en el lugar donde tú habitas, Señor. Que seamos esas personas, ese pueblo llamado Israel, que es gobernado por ti, Señor. No por nosotros mismos, ni por algo externo, sino por ti. Y que desde nuestro interior, Señor, donde tú gobiernas, surja todo, Señor. Y que cada acción, cada palabra, pensamiento, decisión que provenga de nosotros, Señor, no sea para el reconocimiento propio, ni para exaltarnos o tener ese egocentrismo, Señor, sino que todo sea con un único propósito, y ese es el reconocer y darte gloria a ti, que solamente tú eres el Señor, eres Elohim, eres Dios, el único de ser reconocido, el único de ser alabado y exaltado. Gracias, Padre, por este tiempo. En nombre de Yeshua, amén. Y vamos a dar a continuación la lectura del amén, Shabbat. amén. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas.
Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Éxodo 28 al 11. Isaías 58, 13 al 14 dice así: Si trajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso del Señor, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca del Señor lo ha hablado. Así es. Y bueno, pues, si tienen ahí en su manita, su matzá, em, vamos a hacer la oración del pan. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que extraes el pan de la tierra. Y bueno, pues como estamos en estos tiempos de Pesaj, pues en este caso, pues la matzá. Y vamos a probarla. Y bueno, igual si tienen ahí su vinito, pues igual vamos a proceder a hacer la oración. Bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que creaste el fruto de la vid. Decimos Lejaim. Y bueno, pues ya me salté lo del hebreo, pero. Y bueno, aquí es donde ya dejo de compartir, pero dije ahí dónde me fui. Y bueno, pues damos bienvenida a nuestro querido Oscar, Rosario, Mónica, qué honor tenerlos aquí. Y vamos a hacer este tiempo un poco más cercano. Aurorita, Agustín, si podían prender su camarita, pues para que no nos sintamos ahí, o sea, que hagamos este tiempo como más de comunidad. Y en esta ocasión bueno, seguimos con el estudio de Juan y con la continuación del capítulo 11 y vamos a ver del versículo del 1 al 27. Entonces, si ahí tienen al ladito su Biblia o una libretita con el cual anotar, pues vamos a continuar con esta lectura y sobre todo, pues, que sea el Señor guiándonos, que sea Él que nos revele y que nos dé la porción que Él tiene para cada uno de nosotros y nos muestre qué es lo que tenemos, bueno, que ha de ser trabajado en uno en específico. Gracias, Agustín. Y bueno, pues vamos a continuar. Este tiempo va a ser un tiempo compartido entre todos. Aquí no, o sea, no es como que haya si bien pues soy yo la que ahorita estoy dirigiendo o de moderadora o así, pero sabemos que es el Señor que es el que dirige, el que guía y bueno, aquí todos somos iguales. No hay más grande, no hay pequeño, ni nada de eso, sino que todos somos un solo pueblo. Entonces, con ese sentir, vamos a dar a continuación y vamos a hacer esta lectura compartida. Esteban, si me apoyas a leer los primeros 5 capítulos de Juan 11. Tú me dices, Esteban, cuando puedas. Igual todos ahí tengan igual presente la cita para que todos vayamos leyendo una porción. ¿Juan qué? Juan capítulo 11 del 1 al 5. Del 1 al 5, ¿verdad? Sí, Lázaro y sus hermanas, Mar- María, Marta y María, vinieron en el pueblo de Betania. María fue al, al que, al que derraba
derramaba un perfume en los pies de Yeshua y luego lo secó con su cabello. Un día Lázaro se enfermó y sus hermanas le mandaron este mensaje a Yeshua, diciéndole, Señor, tu querido amigo Lázaro está enfermo. Cuando Yeshua recibió el mensaje, dijo, está, estaba enfermando, no termina, no terminará. En la muerte te servirá para mostrar el poder de Dios y, y el poder que tengo. Yo soy el Hijo de Dios. Yeshua am- amará, y María y Marta y Lázaro. Sin embargo, cuando recibió la noticia que Lázaro estaba enfermo, diciendo que quedarse 2 días más, en donde estaba al tercer día, le dijo a sus Hasta ahí, discípulos. sí, hasta ahí, Seba. Muchísimas gracias. Y bueno, pues aquí vemos este relato que bueno ya hemos escuchado. Y aquí pues vemos en escena a Yeshua, por supuesto, a Miriam o María y a Marta y Lázaro, ¿verdad? Hemos escuchado ya de estos personajes y ahorita pues estamos viendo esto que está muy interesante y vamos a ver cómo el Eterno él se dirigió cuando él estuvo aquí, ¿verdad? Y el relato comienza con una escena sencilla, pero muy profunda. Lázaro está enfermo y sus hermanas envían a decir a Yeshua, Señor, el que amas está enfermo. Es una frase breve, pero llena de confianza. Ellas no le explican qué hacer, no le dicen ven corriendo, no le ordenan, solamente presentan la realidad desde su relación. Obviamente, pues ahí vemos pues lo que está en la preocupación, la angustia humanamente que ellas están viviendo, pero pues vemos cómo ellas se dirigen con una conducta respetuosa, prudente, sabiendo pues que todo lo que Yeshua ha hecho hasta ahora no le ordenan, no le exigen, sino que le dicen al que tú amas está enfermo. Entonces le presentan la situación que ellas están viviendo, pero vemos cómo lo hacen, ¿no? De una manera sencilla estas dos mujeres. Y dice, aquí hay algo muy fino. Ellas no pelean al mérito de Lázaro, sino al amor de Yeshua. No dicen el justo, el fiel Lázaro, ¿no? El que te sirve mucho. Dicen el que amas. Se dirigen a Yeshua específicamente. Claro que, por supuesto, están preocupadas por Lázaro, pero no se dirigen a él como dándole la importancia a Lázaro, ¿no? O como sino que solo todo lo dirigen su manera de comunicarse hacia el Eterno y le dicen el que amas, el que tú amas, ¿verdad? Y eso cambia la base de la petición, desde donde ellas están guiándose con esa intención. La necesidad no se presenta desde el mérito humano, sino desde el vínculo. Y pues aquí vemos esta relación profunda que se tenían. Hola, Oscar. Y bueno, ¿cómo podemos ver esto? A veces nuestra oración se parece a una defensa legal. ¿Y cómo no? Pues a veces llegamos a decir esto, ¿no? Señor, ayúdame porque me he esforzado, porque he sido buena persona, porque merezco esto que salga bien. O Señor, ayúdame porque pues yo me presento
a Shabbat, no falto a las fiestas, ¿verdad? Y pues ponemos esas condiciones, esas defensas, o el por qué el Eterno debería de actuar, cuando no debería de ser así, ¿no? Pero aquí la súplica nace desde otro lugar. Señor, tú lo amas, no como de, mira todo lo que Lázaro ha hecho por ti, él es fiel, él es justo y X cosa, no, sino, Señor, tú lo amas a él. Y es distinto pedir desde el rendimiento que pedir desde la relación. Y claro que de nuevo vemos que hay cierto vínculo, pero ellas no, por esa familiaridad que tienen, no le exigen al Eterno o no entran en esa confianza, sino que le dicen al que tú amas. Y ahí cambia completamente, ¿no? O sea, cómo nos dirigimos hacia las personas que tenemos ese vínculo profundo. Y a veces uno tiende a caer en ese error o de la mucha familiaridad, pues puede haber esas faltas de respeto, pero es algo que estas dos mujeres sabias nos enseñan, ¿no? Cómo se están dirigiendo ante Yeshua. Y bueno, pues continuamos. Entra una parte como difícil, que a veces humanamente uno no comprende cuando estamos pasando por situaciones adversas, que de pronto queremos una respuesta inmediata o ya. Y aquí aparece la primera ruptura del texto. Yeshua claramente pues está escuchando, pero no se mueve de inmediato. ¿Por qué? Ese detalle nos incomoda a veces, ¿no? Cuando pues uno a veces impaciente nos gana la impaciencia porque rompe nuestra lógica. Nosotros pensamos, si ama, pues el Eterno va a responder rápido, ¿no? Señor, pues si me amas tú, respóndeme ya, ¿no? Rápido. Es impaciencia. Si no responde rápido, quizás no le importo. O igual lo vemos en las relaciones humanas, o sea, humanamente cómo nos dirigimos, como de, pues si esta persona no me responde rápido, pues quizás no me ama, o quizás no le importo. O a veces cuando pues, en comunidad o en nuestra familia o X cosa, si no a lo mejor la otra persona está enfocada en otras cosas y a veces no nos da el saludo o X cosa, a decir, ah, pues es que a lo mejor no le importo, o no hay un cierto vínculo tan profundo como yo creí que había, ¿no? Luego vamos a nosotros, pues, comenzar a actuar desde las emociones, ¿no? Pero bueno, y aquí vemos una explicación profunda. La demora de Yeshua no es descuido, es el mensaje central, esta práctica de la paciencia. El texto no oculta la tardanza, la subraya, la da clara, ¿no? ¿Por qué? Porque Juan quiere mostrar, en el libro de Juan, quiere mostrar que la gloria de Dios no siempre se manifiesta evitando el dolor, sino atravesándolo y rectificándolo. Yeshua claramente sabía todo lo que esta familia, a quienes él amaba, estaban pasando, pero no fue inmediatamente, sino les dejó que vivieran todo ese proceso de angustia, quizás impaciencia, impotencia de no poder hacer nada, o incluso pues como ya le habían hecho llegar esta petición a Yeshua y pues dado el tiempo, ya la habían calculado, pues como no había tanta, pues medios de comunicación como la hay hasta ahora, pues es como de, pues Yeshua ya le debió de haber llegado el mensaje, pues esa impaciencia, ¿por qué no llega? ¿Por qué esto? Y así, ¿no? Todo eso que ellas estaban viviendo en ese contexto, ¿no? Y aquí Yeshua por eso claramente lo dice. Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba y ya escuchando el mensaje que pues se había recibido, ¿no? Y vemos cómo Yeshua deja que estas personas, estas dos mujeres, Lázaro mismo, vivan todo esto, él ya sabiendo todo lo que iba a pasar. ¿Y cómo lo podemos ver en nuestro contexto, en nuestra vida real, en el día a día? Bueno, hay situaciones en la vida donde uno dice, si Dios hubiera intervenido antes, esto no habría pasado. Si me hubiera abierto una puerta antes, no habría llegado a este punto. Si me hubiera respondido antes, yo no estaría aquí. Y vemos, ¿no? O sea, cómo desde nuestro actuar, ¿no? Y cómo también, o sea, nos
todo esto es lo que nos está enseñando estos pasajes que son muy importantes y que hoy en día pues podemos verlo, ¿no? Es impaciencia del ser humano y pues obviamente esa conciencia de que hay que comenzar a trabajar esa paciencia en uno mismo y desde donde uno se está dirigiendo al eterno. Sí, con impaciencia, o desde ese estado interior que Él es rey y Él es eterno, soberano y que lo hace todo a su tiempo. Y pues aprender a esperar en Él. Juan 11 pues entra precisamente en este territorio, el territorio donde la fe se enfrenta al retraso, cuando pues sí, tenemos que esa paciencia, ser muy pacientes y esperar en Él. La demora no niega el amor, que una persona se tarde en responder, en hacer, en demostrar. Ahí me escuchan bien porque parece que me trae un poquito. Sí, súper. Todo bien, Este, todo bien. gracias, gracias, Agustín. Y bueno, vamos a continuar con la lectura. Sí, vamos a continuar con la lectura. Aurorita, si nos haces el favor de leer, a ver, vuelve a leer Juan 5 al 6. 11, 5 y 6. Ujú. Y amaba Yeshua a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Gracias, Aurorita. El texto dice algo muy fuerte y dice que Yeshua amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro cuando oyó, pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más. Y bueno, pues es eso, ¿no? Observen la estructura. Primero afirma el amor, luego muestra la demora. El autor parece querer evitar que interpretemos la tardanza como ausencia de amor. En la mente humana solemos unir las cosas así. Amor, respuesta rápida o respuesta inmediata, que se note ese interés, ¿no? O demora. Si hay demora, pues hay desinterés y uno pues se pone triste o emociones, ¿no? O silencio. Si una persona no contesta o está en silencio o bueno, pues di algo, ¿no? Nos impacientamos y decimos abandono. Nos abandonaron, me siento abandonada o así, ¿no? Pero el texto plantea otra lógica, o por decirlo de ese modo, ¿no? Amor verdadero, reacción inmediata. O amor verdadero puede incluir un proceso. No es como a veces nosotros queremos que sean las cosas, sino que hay muchas cosas externas que pueden influir en todo eso. Un espacio donde se ocurre un proceso de cosas que no tenemos de pronto entendimiento. Pero incluso en ese estado, uno ha de ser paciente. Demora no siempre significa negación, que una persona esté demorando en, en darte una respuesta o X cosa o en donde ustedes consideren esto no significa siempre negación o que esta persona no esté interesado. Y bueno, pues aquí, bueno, les voy a dar un ejemplo que dice, piensen en un médico que no actúa solo por ansiedad del paciente, sino según el momento preciso del tratamiento, o en un maestro que no responde todas las preguntas enseguida, porque sabe que parte del aprendizaje ocurre en la espera. No es crueldad, es proceso. Y vemos este espacio, ¿no? Donde se tiene que haber, o sea, está la petición. Vemos la petición y vemos este proceso, este espacio incierto. Y después vemos que donde está ocurriendo todo el proceso. Y ahí es nuestro trabajo, ahí es nuestra responsabilidad cómo nosotros esperamos en el eterno,
que no nos gane la impaciencia, sino que esperemos realmente en Él. Y dice un Salmos, ahorita no me acuerdo cuál es, donde dice, estad quietos, que yo soy el Señor. Y si Él es el Señor, solamente podemos verlo cuando uno está quieto y no impaciente. Y bueno, muchas veces no sufrimos solo por el problema en sí, sino por la interpretación que hacemos del silencio en ese espacio donde les digo, ¿no? De que se está surgiendo este proceso. No solo duele la situación, duele lo que concluimos de ella. Todo lo que dejamos que nuestros pensamientos influyan, eso duele. Una conclusión frecuente es, si no respondió cuando yo esperaba, entonces no me ama. Y Juan 11 no sostiene esa conclusión, no sostiene esa conclusión. Es algo completamente diferente a cómo nosotros percibimos las cosas. Por eso, nuestros pensamientos no son como los pensamientos del Eterno. Él tiene un plan maravilloso, algo que a veces nosotros no comprendemos. Y pues si no comprendemos o no entendemos ciertas cosas, es como de a veces, Señor, pues no entiendo esto, pero confío en ti, espero en ti. Y si tú me mandas ahorita que haga estas cosas, estos estatutos, y yo realmente no sé, pero espero en ti, confío en ti y pues sabemos que el Eterno Él va a ir guiando, va a ir dando claridad a una persona que está dispuesta a seguirlo, a seguir siendo perfeccionado por Él, claramente con un único objetivo, para darle la gloria y la honra al Señor. Y bueno, pues continuamos. Bueno, vamos a continuar con la lectura. Agustín, ¿me podrías apoyar en leer del 11 al 16, por favor? Del 11 al 16. Claro, sí. Amén. Cuando Yeshua hubo dicho estas cosas, enseguida le dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos, si duerme se recuperará, Señor nuestro. Pero Yeshua decía esto para referirse a la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que les hablaba del dormir en la cama. Entonces Yeshua les dijo abiertamente, Lázaro ha muerto, y me gozo por causa de ustedes de no haber estado presente para que crean, pero ahora vamos para allá. Tomás, llamado el gemelo, dijo a sus discípulos, también vayamos nosotros para que muramos juntamente con él. Y bueno, pues aquí vemos, ¿no? En que Yeshua, él en su majestuosidad, todo lo que él es, pudo incluso hacerlo como sanó a quien ya vimos, ¿no? El hijo de este comandante, de este oficial, que simplemente dijo, es sanado. Y ya, con una simple palabra, una orden que el Eterno él dijera, Lázaro podía estar sanado, ¿no? Pero vemos por qué tuvo que haber esta espera de los 2 días, porque no solamente él, o sea, él estaba instruyendo a sus discípulos, él les estaba enseñando, los estaba, pues sí, dando esta enseñanza que obviamente en su comprensión humana no podían entender lo que el Eterno él decía. Y por eso Yeshua vemos cómo aquí es su forma de dirigirse, de cada acción, de las palabras que él dice, siempre son con intención o con un propósito en específico. Y en este caso, pues estamos viendo que es para una enseñanza también a sus discípulos, para que ellos sean testigos, ¿no? De todo esto y la importancia de esa paciencia, porque es algo que ellos han de desarrollar más adelante, enfocándonos en ese tiempo en el que ellos vivieron. Yeshua aquí también les estaba enseñando la paciencia, la importancia de esperar y no de impacientarse o dar las cosas como hechos, porque pues ellos veían las cosas literalmente. Y bueno, vemos aquí, Yeshua usa un lenguaje que los discípulos no entienden y no, por más que uno quisiera esforzarse, no entendían. Dice que Lázaro duerme. Los discípulos interpretan literalmente, Jesús habla en otro nivel. Los discípulos humanamente, pues pensaban humanamente, Yeshua, que es el que venía de lo alto, pues sus pensamientos eran celestiales, eran verdaderos, eran puros. Y pues ahí había una
diferencia. Por eso a veces cuando Yeshua él hablaba, pues no se recibía, sino no se recibía desde un lugar celestial, sino humanamente. Por eso se tenían que haber todos estos escenarios o parábolas o todo lo que vivieron para que su mente comenzara a ser depurada, trabajada y el Eterno comenzara a hablar en su corazón y se comenzara a hacer ese proceso de una mente renovada y transformada, ya no humanamente, sino pues celestial, de una forma, ¿no? Aquí aparece un patrón muy importante, ¿no? Así como Yeshua habla desde una profundidad, los demás entienden desde la superficie. Yeshua, wow, o sea, Yeshua tiene, o sea, habla más allá de nuestro entendimiento, pero pues ellos lo entendían desde una forma superficial, terrenal, lo que solamente el ojo podía ver. Ah, Agustín, ¿tienes tu mano levantada? Adelante, pues, ¿quieres? O, Sí, perdón, nada más si me permite comentar algo del versículo 11. claro. Cuando dice Yeshua hubo dicho esas cosas, enseguida les dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Ciertamente a lo que estaba refiriendo es que duerme, no de dormir, sino había muerto. En Lucas 12:4 dice, y yo les digo, amigos míos, no tengan temor de los que matan el cuerpo, pero después nada más pueden hacer. A eso se refería más que nada al maestro. Gracias. Muchísimas gracias, Agustín. Claro que sí. Y bueno, pues seguimos viendo, ¿no? Esto, por eso, como los discípulos, ellos no, pues no entendían como a lo que Yeshua quería referirse. ¿Y por qué no entendían? Porque, bueno, hay varios textos, ¿no? Donde nacer de nuevo lo entienden biológicamente y lo vemos como Nicodemo, ¿no? Dice, ¿cómo me voy a yo volver a meter al vientre de mi madre y nacer de nuevo, ¿no? Agua viva, le entienden como materialmente, literal, piensan en agua, o sea, su agüita, ¿no? Pan del cielo lo entienden como comida, o es como, pues a lo mejor es un pan, que el Señor bendice y por eso es del cielo. Eh, Sueño de Lázaro lo entienden precisamente como nuestro querido Agustino los decía, lo entienden como un descanso físico que estaba dormido, pero pues vemos que no era así. El problema no es solo no entender las palabras, el problema es no percibir el nivel de realidad desde el que Yeshua estaba hablando. Y tal pareciera que a pesar de todo lo que ya venían viviendo junto al maestro, aún no entendían desde dónde él hablaba, desde esa realidad que él hablaba, Yeshua, ¿no? Pero pues bueno, es algo que el Eterno, que Yeshua mismo iba a ir trabajando en ellos, viviendo clara, veía el corazón de cada uno de ellos y por lo que él, o sea, se tenía que trabajar todo ese proceso. Por eso también el Eterno o también Yeshua, se movía, actuaba o hacía parábolas, acciones de diferentes maneras, porque había un grupo de personas al cual él enseñaría, estaba enseñando, para que pues después no solo se quedara ahí, sino que se iba a realizar un trabajo, pues que ahorita ya vemos que es enseñar más y a más y a más personas. Es como cuando una persona le dice a otra, estoy agotada, y la otra persona responde, pues duerma, regresando aquí en la de Lázaro. Técnicamente oye la frase, pero no la comprende a la profundidad, ¿no? La cosa es escuchar palabras. Una cosa es escuchar las palabras y otra es captar lo que realmente se está diciendo. A veces es como de, no, pues es que, pues me siento cansada, ¿no? A veces uno llega a decir, dice, pues descansa, o sea, duerme o así, pero pues no sabemos si esa persona está cansada de cometer los mismos errores o cansada emocional o espiritualmente, o a veces uno piensa que está cansada por el trabajo, que no ha dormido bien. No solo es lo que la persona está diciendo, sino desde dónde se está diciendo, lo que verdaderamente está diciendo más allá de las palabras, sino interiormente, ¿no? Y bueno, pues aquí vemos esa expresión, ¿no? De, como aquí Agustino nos explicaba, de que pues Yeshua les está diciendo, él está descansando.
Pero no solamente eran esas palabras, sino lo que iba más allá de esas palabras, como de a qué se refiere con descanso, ¿no? Eso también pasa en la vida espiritual. A veces uno oye el texto, oye el mensaje, oye el consejo, pero lo filtra todo desde un plano demasiado inmediato. Ya vemos esa rapidez, esa impaciencia. Yeshua no está negando la muerte física, está mostrando que para él la muerte no tiene la última palabra. Y bueno, pues aquí seguimos viendo, ¿no? Cómo el Eterno pues definitivamente es el Eterno, es Elohim. Y bueno, sigamos con la lectura. Aquí, Pedro, ¿nos podrías apoyar leyendo Juan del 17 al 24? Sí, con todo gusto. Del 17 al Sí, 24. sí, Ok. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos se habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Amén. amén. Y bueno, pues aquí vemos, ¿no? Cuando Yeshua llega, Marta sale a su encuentro y dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y aquí vemos, ¿no? Como uno a veces desde el dolor es como de, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no había muerto. ¿Y qué nos dice estas palabras? No solo el mensaje, sino qué nos está diciendo, qué vemos ahí. Vemos una mezcla, sí, de fe, porque si el Eterno hubiese estado ahí, pues vemos, dice, no, mi hermano no habría muerto. O sea, sí cree que Yeshua podía, haría algo al respecto para que no sucediera, no tuviéramos ese resultado trágico. Pero al mismo tiempo, vemos ese dolor y ese reclamo. Si tú estuvieras aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y vemos ese reclamo y pues también vemos que todo eso surge porque pues está dolida, está en ese duelo. Marta no niega el poder de Yeshua. De hecho, afirma implícitamente que Yeshua podía haber evitado la muerte, pero su fe tiene una limitación. Cree en lo que Yeshua habría podido hacer antes y en lo que hará al final, pero todavía no comprende quién es Él en el presente. Y aquí vemos, ¿no? Que esta estructura mental que se está manejando, se está viendo dicho de esta forma, así no un pasado, si hubieses estado aquí, o el futuro, sé que sí resucitaré en el día postrero, pero no se está enfocando todavía en el presente. Yeshua está ahí está, pero pues pareciera que aún no entiende quién es Él, a veces no entendemos aún quién es Él y a veces nos enfocamos en el pasado. Si hubiera conocido antes al Eterno, yo no hubiera cometido todos los errores que cometí. O sigo celebrando Shabbat y las fiestas porque espero que Él vendrá algún día. Él se cumplirá todo eso. Pero a veces se nos olvida el presente, lo que estamos viviendo, que el Señor es Dios. Y aquí vemos pues igual en este ejemplo de Marta, ¿no? ¿Sí, Agustín? Perdón otra vez. Adelante, ¿no? Bueno, lo que está comentando es cierto, ¿no? Por decirlo, en el tema de cuando Yeshua se presenta ante la samaritana y le dice, porque la salvación viene de los judíos, aquí él les menciona esta palabra. Hoy muchos piensan que porque él dice la salvación viene de los judíos, tenemos que seguir a los judíos, ¿no?
mucha gente, yo he visto líderes que sí comentan eso. El tema es que la salvación, que es el mismo, venía de donde vienen los judíos. Y donde venían los judíos era de Betlehem, de la casa de pan, de donde es también, me parece, el rey David. Pero él está haciendo énfasis que la salvación, que es el mismo, él ya estaba ahí. Por eso muchos de los samaritanos creyeron a él en ese día. Perdón, eso es todo. No, pues muchas gracias, Agustín. Excelente aportación. Y sí, precisamente eso. Como uno humanamente no creemos en lo que Yeshua es. ¿Por qué? Vamos a ver este ejemplo humanamente. Hay personas que dicen, yo sí creo en Dios, sé que antes me ayudó y sé que algún día todo se arreglará, pero en el presente viven como si la presencia de Dios no estuviera operando ahora. Y vemos, ¿no? O sea, cómo es ese comportamiento. Yo sí creo en el Señor, Él me ayudó antes, Él hizo eso, Él ahí está haciendo todo eso, pero porque aún se está viviendo de esta forma, desde esta, como si no estuviera operando Dios ahora, o pareciera que lo sabemos, pero entonces, ¿por qué? Lo decía en un estudio pasado, ¿por qué entonces pareciera que el Señor no es suficiente? Claro que lo es, Él es Dios todopoderoso, pero entonces, ¿por qué nuestra mente no comprende que Él es ya suficiente? Si lo tenemos Él, ya es suficiente. Pero ¿por qué no? Marta no está vacía de fe. Vemos este ejemplo de esta hermosa mujer. Ella no está vacía de fe. Tiene fe, pero no todavía integrada. Está en ese proceso. ¿Y cuántas personas a veces nos hemos hallado en ese estado, no? De que sí hay fe. No podemos, claro que el Señor sigue, Él es Dios. No podemos negar que todo esto es verdadero. Su palabra, su instrucción, lo que Él ha prometido, sus promesas, Él lo hará. Claro que sí, y así va a ser. Pero a veces en el proceso se tienen estos pensamientos. Y eso no quiere decir que estamos faltando o no estamos siendo parte de su pueblo, sino que es una fe que ha de ser trabajada y ha de ser integrada. Y todo eso se va a ir haciendo conforme a nuestro corazón dispuesto, con esa mentalidad de que no sé, Señor, ayúdame. Señor, depura lo que tengas que quitar en mí y dame claridad, dame discernimiento y sabiduría para poder hacer y seguirte solamente a ti. A veces nuestra fe está bien formulada doctrinalmente, pero no está encarnada existencialmente, desde cómo lo estoy viviendo, desde dónde lo estoy viviendo. Porque sí, ya tenemos bien claro Shabbat, las fiestas, y aunque aún hay temas de controversia, pues seguimos celebrando Pesach, las festividades, Shabbat, las citas con el Eterno, nos esforzamos en lo que está en nuestras manos, pero no solo es eso, sino es que todo esto necesita formarse parte de nosotros, encarnar, para que ya no comenzamos, ya no estemos viviendo una vida humanamente, sino que cada vez nuestra mente sea conforme la mente del Mesías. Por eso es un proceso y una depuración que el Eterno va a ir haciendo en nosotros. Sabemos lo correcto, pero seguimos viviendo desde el desconsuelo o a veces desde las heridas o de las preocupaciones o de lo externo. Y bueno, un ejemplo cotidiano es, alguien puede decir, sé que Dios provee, pero vive en ansiedad constante. Es como de a veces, cuántas veces no hemos dado consejos, es como, es que sí, yo sé que el Señor está conmigo o me está escuchando, pero sigue viviendo en esa ansiedad, ¿no? O sé que Dios está conmigo, pero interpreta toda dificultad como abandono. Si la fulanita de tal me ignoró, no me hizo caso, me siento abandonada, me siento sola, me siento triste. Pero oye, el Señor está contigo, el Señor, Él es todo lo que necesitas, es suficiente. Sí, pero es que aún me siento abandonada porque mi esposo no me presta la atención o mis hijos no me hacen caso o X cosa, ¿no? Y vemos como este comportamiento humano que ha de ser erradicado dentro de nosotros para que el Señor obre, tiene que ser trabajado, ha de ser trabajado. No porque sea hipócrita esta persona,
es como de, ay, pues es que, o sea, yo sí creo en el eterno, pero me sigo sintiendo sola, o es que tengo pasado, o sea, no eres hipócrita, o no es que cuando una persona está viviendo en ese proceso, no es que sea hipócrita, sino porque todavía hay una distancia en lo que afirma y lo que habita. Y vemos este ejemplo de nuestra querida Marta, este, que estaba pasando. No es que ella fuera hipócrita. Señor, si tú hubieses estado aquí antes, mi hermano no hubiese muerto. O sea, sí creo en ti, pero, o sea, no, o sea, sino que simplemente hay algo que aún está en proceso, que se ha de integrar entre lo que uno afirma, cree y lo que habita, lo que está dentro desde nosotros, desde la profundidad, no desde lo que ya escuché de tal persona que enseñó, del libro que leí, del pasaje que leí, sino algo que nace desde el interior. Y ese es el Señor guiándonos. Y bueno, vamos a continuar con la lectura. Oscar, ¿nos podrías apoyar leyendo Juan del 11, 25, 26, por favor? No te escuchamos, Oscar. Querido Oscar, ahí está. Ahora sí, es que tengo un problema con mi celular que todavía no me acostumbro. Ya te me fuiste otra vez. Ya te vimos. ¿Sí se oyó o no se oyó? No, te nos fuiste. Ay, qué barbaridad. A ver, espérame, déjame. Juan Ah, 11, es que cuando le muevo aquí en mi celular para ver la Biblia, ajá. me saca del... Oh, es que lo del está ce- leyendo desde el celular. sí, Juan 11, ¿qué dijimos? Perdón. 25, 26. 25. Dice, le dijo Yeshua, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Amén. Gracias, Oscar. Y wow, vemos cómo aquí Yeshua, él entra en escena. Yeshua no responde primero con una solución, sino con una revelación de identidad. Yo soy la resurrección y la vida. Entonces aquí vemos cómo entra eh, en esto, aquí vemos una mujer, Yeshua, en este diálogo específicamente, ¿no? Yeshua, claro que estaba en sus, de decir, de darle la respuesta inmediata, es esto, pero ¿por qué no lo hace? Hay un espacio en donde él está instruyendo, se está revelando quién es él. Por eso, muchas veces en todo este proceso vamos a tener muchas preguntas o cosas que no entendemos y nos vamos a dirigir al Padre y que quizás muchas de estas preguntas o que tengamos no van a ser contestadas, sino vamos a tener algo mucho mejor. El Señor se nos va a ir revelando, el Señor se nos revelará y el Señor desde eso que Él nos comienza a hablar, comienza a trabajar en nosotros, vamos a ir teniendo este entendimiento que el Señor va a ir depositando en nosotros. Y a veces, muchas veces, las respuestas ya no van a ser necesarias, sino que ahora sí, desde ese entendimiento, desde esa claridad, desde ese entendimiento que el Señor comienza a depositar en nosotros, entonces todo cambia. Y esto es lo que Yeshua está haciendo en este pasaje, en este mensaje con Marta. No le está dando, no le está dando explicaciones de que, Marta, mira, o sea, yo no vine, o sea, no vine antes porque quería que mis discípulos, aprendieran la paciencia y vieran todo esto, que yo resucito, o para que tú vivieras todo yo quería ver tú cómo respondías ante esta situación si yo no llegaba rápido, inmediatamente, o sea, quería verte o así, ¿no? Cómo tú manejabas esta situación. No, o sea, no, no está pasando eso. Yeshua
se le está revelando. Y bueno, vamos a leerlo otra vez, donde dice, para que lo tengamos, ¿no? 25, 26. Le dijo Yeshua, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y vemos cómo entonces Yeshua, que es la fuente, da esa agua de vida. Sus palabras dan claridad, sus palabras cuando vienen de él dan entendimiento. Y se comienza a ver desde un lugar diferente. Yeshua no quería, o bueno, he de pensar que no era esa intención de que Marta lo viera desde su dolor, porque vemos, ¿no? Como él dice, si hubieses estado aquí, ese reclamo, ¿no? Esa forma de cómo nos dirigimos hasta el Eterno. Y obviamente una persona con entendimiento y claridad de que Él es Rey soberano, todopoderoso, no nos vamos a dirigir con faltas de respeto hacia el Eterno, sino que hay pues Él es todopoderoso y hay que tener esa reverencia ante Él, no reclamos. Pero ¿por qué se está viendo este reclamo? Porque se está viendo desde el dolor, está surgiendo desde el dolor. Y claro, hay fe, pero también hay dolor, un dolor humano profundo que no cabe en ese entendimiento que el Eterno nos ha depositado. Por eso entonces se tiene que cambiar desde dónde está surgiendo todo eso, ese dolor a esperanza, a vida, a comprensión, a claridad, a sabiduría, a vida verdadera. Y cuando se comienza a vivir desde ahí, la respuesta es otra. Señor, tú lo harás todo perfecto. Señor, yo confío en ti. Señor, no entiendo esto, pero sigo confiando en ti. Señor, yo te alabo, te glorifico. Si tú hubieses estado aquí, Señor, es que, o sea, y ya no hay reclamos, sino reverencia, sino adoración y exaltación al Eterno. Pedro, ¿tienes tu manita levantada? Adelante. Sí, gracias. Y sobre todo, dentro de este versículo 25, eh, que le dice el Señor Yeshua, yo soy la resurrección y la vida, hay una promesa a futuro para el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, es una promesa del Señor. Si tú crees en mí, aunque tú te mueras, vas a vivir, porque es una promesa del Señor. Entonces, nuestra fe debe de estar bien cimentada y, no dudar en ningún momento de esa promesa del Señor, porque es una promesa de futuro, de presente y de futuro, y hasta del pasado, porque el Señor es presente en todo momento. Gracias. Así es. Muchas gracias, Pedrito, por tu aportación. Y es eso. eh, Vemos, ¿no? O sea, cómo el Eterno, bueno, aquí Yeshua está dirigiéndose a Marta y le está dando esta revelación, pero aún así le está dando la oportunidad, por así decirlo, de decidir si seguir aferrándose a su dolor o creer en él. Por eso le responde con esta pregunta, le dice esta pregunta, ¿crees esto? Y muchas veces nos vamos a hallar en esa situación como estuvo Marta, de que sí, vamos a empezar a tener de pronto esa claridad o ese discernimiento y va a haber ese espacio nuevamente en donde vamos a tomar esa decisión. El Eterno hace su trabajo y también está parte de nuestro trabajo, de nuestra responsabilidad. Y el Eterno ya hizo, ya lo dijo, ya está todo hecho. Entonces, es como estás viviendo este proceso, te estoy revelando esto a ti, Oscar, a ti, Agustín, a ti, no, bueno, o sea,
no, por ejemplo, en el que es como de, si te lo estoy revelando a Oscar, esto específicamente es para ti, Oscar, no a Rosario, no a Ángeles, no a Agustín. O sea, si de pronto yo ya te revelé esto que es para ti, esto es tu porción. Y si tú vas y de pronto se lo quieres explicar a Aurora, a Ángeles, así, quizás no te van a entender o quizás no van a comprender lo que el Eterno ya te reveló a ti, porque ellas tienen que vivir su propio proceso con el Eterno. Y va a llegar un tiempo donde también se les revele a ellas, y así, 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 que se les revele específicamente a Ángeles, a Omar, ahí a cada uno. Es un proceso individual. Y por eso es cuando ya se tenga este trabajo, este propósito que el Eterno, que el Padre ya tiene para cada uno de nosotros, es cuando se comienza esta ejá que hemos escuchado, ¿no? Y es eso, como el Eterno en su inmensa misericordia va a comenzar a trabajar, pero todos nos vamos a hallar en esta pregunta, ¿crees esto? Yo ya te dije esto, o sea, ahora, ¿crees esto? O te sigues, quieres seguir desde ese antiguo hombre o este hombre renovado y transformado que yo estoy poniendo a ti, ¿no? Y al final sí, el Eterno va a ser, pero también al final nuestra decisión, pues ahí está. El Eterno sí nos va a revelar, el Eterno nos da claridad, nos da sabiduría, pero igual nosotros decidimos si creemos o no. Y aquí vemos como en este ejemplo de Marta. Agustín, adelante. Solamente para agregar algo a lo que dijo el hermano Pedro, aquí mismo en Juan 6, 39 y 40 dice, y esta es la voluntad del que me envió, que de todo el que él me ha dado no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y que yo lo resucite en el día final. Todo el que crea en él, Hijo, nada más. Amén, gracias. Amén. Muchísimas gracias por esas palabras, Agustín. Y sí, creamos en Él. Y esa siempre va a ser la respuesta, creer en Él. No en nosotros, no en nuestras fuerzas, no en lo que ya nos dijo tal persona con la que inicié, conociendo todo esto, no. Al único al que hemos de ir es a Él y solamente a Él. Y vemos aquí también de cómo el expresarse en sus palabras, ¿no? Dice, no dice simplemente yo puedo resucitar o yo traigo vida, dice yo soy. Y vemos toda esta plenitud, todo esto lo que el Eterno es. Yo soy. Él es. Él es así, de simple, sencillo. Él es. Y es aquí, Yeshua traslada la conversación de un problema concreto que se está viviendo, están viviendo estos hermanos a una revelación ontológica, dicho de esta forma. Es decir, no solo habla de lo que hace, sino de lo que es él. No solo es la situación que se está viviendo de que Lázaro murió, de las decisiones de sus discípulos que no estuvieron presentes, de que se tuvo que viajar. No solo es eso, no se queda ahí, sino que él sino no solo habla de lo que hace, o sea, sino de lo que es. En todo ese proceso, Yeshua se está revelando quién es Él. Por eso, no solo es lo que estás viviendo, las personas que estás empezando a conocer, las situaciones, las dificultades, no solo es eso. Yeshua se está revelando quién es Él en todo ese proceso. Yeshua, por eso Él es el protagonista. Todo él apunta a él. Yeshua siempre va a ser el protagonista. No solo es el acto futuro de levantar un cuerpo y ya, ¿no? En este contexto también implica reversión de lo irreversible, de lo que no humanamente es imposible, restauración de lo que parecía terminado, esa esperanza a Marta de pronto, ¿no? Desmentido del verificado final de la muerte, de que ya, si una persona muere y ya hasta ahí se acabó, vemos esa esperanza como vemos, nos aportaba nuestro querido Agustín y Pedro en los versículos que nos leyeron, y vemos la vida, no solo vivir biológicamente. Aquí vida tiene densidad espiritual, un propósito mayor, plenitud
comunión y realidad sostenida en Dios. No es o sea, incluso es como es de que estemos vivos. Las personas sin Torah, sin instrucción, sin claridad, pues siguen en esa estructura, en ese sistema, en ese todo desorden, en oscuridad. Y no se le puede dar una persona que está muerta, no puede celebrar, no puede guardar Shabbat, las fiestas, o tener claridad o decidir, sino solamente estas instrucciones, lo que el Eterno nos da, es para personas que están vivas. Y vivas no solamente respirar y levantarse y comer, no, sino estar despiertos, estar atentos, prestar atención, que solo Él es Señor, estar quietos y que Él hable. Eso es estar en vida, despiertos. Por eso, cuando se está despierto, se comienza esa plenitud, esa comunión con el Eterno y esa realidad sostenida en Dios desde mi interior. El Señor comienza a germinar todo eso que tiene que dar fruto para su gloria y su honra, solo para Él. Es como si alguien dijera, yo no solo traigo luz, yo soy la luz. Eso cambia todo porque ya no depende de circunstancias externas, sino de quién está presente. En el ejemplo, pues, de cómo Yeshua es Él. Él no solamente trae la luz, nos trae un mensaje, no trae esto, sino que Él mismo es la luz. Y donde Él esté, va a haber claridad, va a haber orden y se va a comenzar un trabajo, un propósito, porque la luz no solamente está ahí en la vida de una persona porque sí, sino hay un propósito. Siempre va a haber una intención y un propósito en la vida de una persona que al Eterno le comienza a revelar. No nada más es para que, oh, o sea, ya nada más o sea, Señor, ya entendí, o sea, es que ¿por qué si esto que tú me dices que ya lo tengo tan así, con esta convicción, pero si se lo explico a la otra persona, no lo entiende y si ya entiendo que esto es como que lo has hablado específicamente para mí, para que lo trabaje, no nada más es para que te lo quedes tú, o sea, no se expresa de esa forma en que te tienes que a fuerzas hacerle entender a la persona, no, se, se basa en tus actos, en tus decisiones, en esa vida que se tiene que vivir ordenada, equilibrada, en cómo te diriges hacia los demás, tu forma de hablar, tu tono, ser consciente que cada acción que tú haces es observada. Y si tú ya tienes esa convicción de que eres ese representante del reino, hay mucho trabajo que hacer. Si ya se dio ese entendimiento, esa claridad, no solo es enseñar lo que ya de otras personas de que es que yo ya comprendí esto, no, es que tú hagas con tu vida, ser ese ejemplo y no ser reconocido tú mismo, ese ego, sino gloria al Señor que lo permite. Es el Señor que guía. El Señor sigue guiando. No, no soy yo. Es el Señor que es por su misericordia está haciendo todo esto. Sigamos caminando juntos. Y es así. Entonces, pues todo comienza a cambiar. No es lo mismo decir, tengo un poco de paz para ofrecerle que decir, mi presencia misma le trae paz. Y vemos cómo todo esto comienza a encarnar, a ser parte de nosotros. No desde ese egocentrismo, esa vanidad o ese ego de que, ay, si yo voy, si Anaí va a estar en un lugar, o sea, ya, o sea, yo quiero que todos estén en paz, o sea, o le tengo que estar hablando a todas las demás personas palabras bonitas para que sientan paz. No, no se trata de eso, sino que se siente. Cuando una persona está triste, se siente. Cuando una persona está enojada, se siente, se percibe, es como, uy, no le hablen porque está enojada. Cuando una persona está viviendo su vida en plenitud, en ese proceso de depuración, en shalom, también se siente. Y uno no tiene que hacer nada. Solo eso se siente. La presencia del Eterno en la vida de una persona se siente, se sabe. Jesús no está ofreciendo una ayuda periférica, está revelando que en Él mismo está la realidad, que vence aquello que parece final. Y todo esto pues lo vemos en los pasajes que pues acabamos de leer, los textos. Y el pasaje no niega el dolor, lo que niega es que esas cosas definan la realidad última. No quiere decir que no suframos,
que no sintamos, sino que lo que estamos viviendo, lo que estamos sintiendo, no es el resultado definitivo, sino que es el Señor quien decide, determina cómo va a ser el resultado, no nosotros, sino el Señor. Y en todo este proceso, seguir confiando en Él, que mi esperanza solamente provenga de Él, en Él esté mi fe, mi paciencia, todo. Y Él es el único, no lo que yo estoy viviendo, no lo que está pasando externamente, sino Él. El Señor tiene control de todo. Sí, claro, si yo le dejo y no vivo desde humanamente, desde el dolor y me impaciento, ¿no? Yeshua no está actuando como alguien que minimiza el sufrimiento. No le dice a Marta, no exageres, o lo que haces es más radical. Le muestra que la realidad no termina donde termina la mirada humana. Y vemos también esta compasividad de cómo el Eterno se dirige, se expresa y no le da, o sea, no humanamente vemos que obviamente, o sea, no es como de, "Ay, Marta, no exageres, mira, yo tengo el poder de hacer esto, de resucitarlo", no, o sea, no vemos eso, definitivamente no, sino que le muestra que la realidad no termina donde termina la mirada humana, de donde yo veo, de donde yo soy capaz de ver. Y a veces uno quisiera ahí como de, mira, si hago esto, esto va a resultar de esta forma, esta persona va a reaccionar así, esto ya lo tengo planeado o no. E incluso eso no determina que va a ser así, sino que es el Señor. Es algo más, sublime, más majestuoso, algo celestial, porque en Él esperamos. Y es donde el Eterno nos sorprende. Y por más que uno quisiera esforzarse, el Eterno tiene cosas mucho más grandes. Y bueno, para terminar, vamos a leer 26 y 27. Y aquí, a ver quién nos apoya. A ver, Mónica, si estás ahí, ¿nos podrías apoyar con el versículo 26 y 27, por favor? Sí, buenas noches, perdón, es que estoy un poquito ronca. Es Juan 11, 26 y 27. Sí. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Después de la gran declaración, de esta revelación, desde pues sí, claridad que le está dando Yeshua a Marta, Yeshua no le pide a Marta una teoría, le hace una pregunta, ¿crees esto? Es decir, la revelación no exige respuesta. De nuevo, la revelación no exige una respuesta, sino desde lo que entendamos, de lo que el Señor nos está revelando, es comenzar a vivir con la plena convicción de que es del Señor, de que esto es palabra del Señor y no es como que yo comience a dar respuestas o teorías o de lo que yo he aprendido, no. Cuando el Señor dice esto es así, es porque así es y no hay refutación, no hay teorías, no hay cuestionamientos, así es. Profundización en todo esto, ¿no? Yeshua no pregunta, ¿entendió todo, Marta? ¿Lo entendiste bien? O dime que no entendiste para explicarte bien, ¿no? ¿Puedes explicarlo bien? Ahora, a ver, Marta, a ver, vamos a sentarnos aquí. Yo ya te dije esto, a ver, ahora tú explícamelo. O sea, todo lo que yo te instruí, a ver, ahora explícamelo para ver si sí lo entendiste bien. O ¿tienes resuelto el problema emocionalmente? Marta, yo cuando llegué, te miré así, pero después de que te dije esto, ya no sientes tristeza. ¿Cómo te sientes, querida Marta? Después de que te dije todo esto, ya entiendes de la resurrección. No, no vemos esas preguntas, sino se resume en esto simple. ¿Crees esto? Marta, soy yo, Yeshua, diciéndote esto. ¿Lo crees? ¿Y por qué? Porque cuando es algo que viene del Señor,
No hay todas estas preguntas que anteriormente mencionaba, sino solamente hay una firme convicción de creer. ¿Crees esto? Si es del Señor, lo vamos a saber, porque Él también pone esa convicción dentro de nosotros. La fe aquí no es perfección emocional ni claridad total intelectual. Es disposición a confiar en una realidad más profunda que la evidencia inmediata. Y aquí vemos entonces la forma desde donde Marta está hablando. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Y entonces, cree, no cuestiona, no pregunta, no se justifica, sino que le dice con esta firme convicción, yo he creído que tú eres el Mesías, que tú eres el Hijo de Dios que has venido al mundo. Y a veces creemos que para tener fe, primero tenemos que sentirnos fuertes, confiados, tranquilos y convencidos. Pero Marta sigue en duelo. La pregunta que Yeshua llegue en medio de la confusión, no después de resolverla. Aquí, en este preciso instante, cuando Marta le dice que sí cree, Yeshua aún no ha resucitado a Lázaro. Su hermano aún sigue muerto. Marta, claro que aún está sufriendo, aún siente dolor y aún su pregunta, su necesidad, aún no ha sido respondida. Pero vemos que Marta creyó y no necesariamente vamos a tenerlo todo resuelto, sino que el Señor se presenta en el desorden, en la confusión, en el caos. Y en todo eso es ahí la prueba, el reto de decidir, creo en ti, Señor, confío en ti, tengo esta firme convicción de que tú lo harás todo. Y aquí vemos, ¿no? Cómo Yeshua aún no le ha resuelto todo eso, pero en todo lo que estaba viviendo ella, pero y Yeshua con sus palabras que dan vida, le dio esperanza a Marta. Y vemos ese, algo que es, que proviene del Señor, nos da shalom, nos da paz, porque es duro, y aquí vemos el duelo que está viviendo Marta desde el dolor, y en todo eso confiar. No es fácil, no es fácil, es muy difícil, y más si lo queremos hacer con nuestras propias fuerzas. Pero cuando algo proviene del Señor, el Señor nos da fortaleza, nos da claridad y nos da convicción. Y cuando eso pasa, hemos de creer. Por eso dice, ¿crees esto? ¿Esto que estás viendo lo crees? Y si nos dejamos guiar por las circunstancias, lo que estamos viviendo, por nuestro dolor, la obra del Señor se va a hacer. No se va a hacer, porque entonces no estás creyendo. Estás esperando que todo se resuelva, que todo se haya hecho, que todo esté ordenado para creer. Y muchas veces no va a ser así. La fe madura no siempre dice, ya no me duele. A veces dice, sí me duele, pero no reduciré toda la realidad a mi dolor. Sí, estoy preocupada. Sí, estoy angustiada. Sí, me duele. Sí, estoy lastimada. Pero no voy a reducir a todo esto que estoy sintiendo. Todo esto no lo voy a reducir, mi realidad no lo voy a reducir a mi dolor. Esto que estoy viviendo no determina quién soy yo, qué es lo que el Señor va a hacer. Por eso aún en medio de todo esto, sí me duele, acepto esto, pero creo en el Señor. Señor, en ti confío. Señor, cuando tú quieras. Señor, en tu tiempo y no en el mío. Solo te pido, dame paciencia, dame paciencia, dame fortaleza. Y yo me seguiré alimentando de tu palabra que es vida. Cuando estemos viviendo en ese proceso, vamos a la palabra que da vida, que da consuelo, que da compasión. Y ahí lo tenemos todo, su palabra.
vayamos siempre a su palabra. Y bueno, pues vamos a terminar con unas preguntas que no las contesten aquí, sino que las voy a decir para que reflexionemos o meditemos y pongamos como a pensar en esto, ¿no? Y es como de, ¿qué parte del pasaje te parece más difícil de aceptar? ¿La enfermedad, la demora o la declaración de Yeshua? Hablando específicamente de esto. Y la siguiente pregunta es, ¿en qué momento de tu vida has sentido si hubieses estado aquí? Que viviste una situación parecida a la de Marta. ¿En qué sentido muestra? ¿En qué sentido nuestra fe puede parecerse a la de Marta? ¿Qué cambia cuando dejamos de pensar la resurrección solo como un evento futuro y empezamos a verla como realidad que está en él? Y bueno, entonces, para concluir, Juan 11, del 1 al 27, no nos deja simplemente con la idea de que Yeshua puede hacer milagros, nos deja con algo más profundo, la invitación a no medir la realidad únicamente por lo visible, por lo que estamos percibiendo, ni la fidelidad de Dios únicamente por la rapidez de su intervención. Marta llega con una fe herida, una frase quebrada y un corazón en duelo. Y en ese mismo lugar recibe una revelación, en esa condición. Yo soy la resurrección y la vida. Tal vez hoy algunos no necesitan primero una explicación, sino recordar que la presencia de Él no queda anulada por la demora, ni por la pérdida, ni por el aparente final. Donde usted solo ve término, Él puede estar introduciendo revelación. Donde usted solo ve demora, Él puede estar formando una comprensión más profunda. Seamos pacientes. Nos está dando una comprensión más profunda. Donde usted solo ve muerte, Él se presenta como vida. La demora no siempre niega el amor. Marta no carece de fe. Su fe todavía está siendo llevada más profunda. Está siendo procesada. Yeshua no responde primero con una solución, sino con una revelación. La fe no siempre elimina el dolor, pero impide que el dolor defina toda la realidad que estamos viviendo. No todo lo que parece final lo es delante de él. La presencia puede estar operando incluso donde todavía no vemos resolución. Y bueno, pues con eso terminamos, amada familia. Y wow, hay mucho que hemos de trabajar y sigamos confiando en el Señor, pero sobre todo ser pacientes, ser muy, muy, muy pacientes, que el Eterno hará. El Señor siempre está obrando y creerlo y comenzar a vivir una vida que le honra y que le dé gloria. Y abro este espacio para comentarios, para aportaciones, reflexiones y bueno, no se peleen, diría el meme. Voy a hacer un comentario. Adelante, Oscar. Me parece muy interesante muchas cosas que dijiste, ¿no? Pero me quedo, se me queda más impregnado, pues, el proceso que llevamos cada quien, ¿no? Y, y confiar en que el Señor es el que hace la obra y me llama mucho la atención porque me estaba yo riendo aquí con mi esposa que está junto, de que momentos antes de que empezara la conexión, la reunión,
que le estaba yo platicando de que le mandé un mensaje a mi hijo y no me contestó, ¿no? Y luego le mandé un mensaje a mi primo y tampoco me contestó y le digo a Rosario, ay, estos se cotizan mucho, ¿no? Le digo, oye, estoy con que nadie me pela. Y luego dices tú, no, pues es que luego nos quejamos de que nuestros hijos, de que no nos contestan. Y dije, ahora, pues me están espiando, ¿no? Está pasando lo que nos estamos riendo de eso y dice, y sigues hablando tú y dices, y que somos hipócritas. Le digo, ahora, otra vez, le digo, ya me agarró de pera loca, ¿no? Trancazo tras trancazo, pero lo cierto es, ya hablando en serio, es que el Señor trabaja en nuestra vida diario. Diario hay lecciones. Yo le pido mucho al Eterno que mantenga mi sensibilidad, mis oídos abiertos, mis ojos, para percibir las lecciones, ¿verdad? Para que no pasen de largo y las pueda yo, pues, valorar y hacer un cambio, ¿no? En mi vida. Lo que tú dices acerca de que llevamos un proceso y cuando el Señor habla a nuestra vida y a nuestro corazón, y, y por lo regular nos llega un pasaje, nos llega palabra del Señor, y, y lo más natural en un ser humano es, este le queda a mi hermano tal, este le queda a mi esposa, este le queda a mi hermano. Y lo realmente, como tú lo dijiste, es que es para mí. No, este te queda a ti, pruébatelo, es tu medida exacta. Tiene el largo, tiene el ancho, tiene tus mangas, tiene toda esa ropa que el Señor está haciendo para ti, es la que te está mostrando tus defectos, te está mostrando, ese eres tú. Los defectos que puedes ver en otros y que pueden ser aborrecibles son los tuyos. Y queremos cambiar a todo mundo y queremos exhortarles y queremos decirles en nuestro celo por la palabra, ¿verdad? Pero, pero creo que tienes mucha razón. La palabra habla a nuestro corazón. No podemos cambiar a nadie, definitivamente. No podemos cambiar a nadie. A nosotros sí. Nosotros sí podemos esforzarnos y cambiar nuestra forma, nuestros defectos de carácter y pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé fuerza, que nos dé voluntad, ¿verdad? Pues para cambiar esas cosas que no son agradables delante de Él y que nos impiden estar en una manera plena con Él, porque son cosas que no le agradan y obviamente pues no podemos acercarnos de esa forma, tenemos que limar. Dice la Escritura que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, pues mi oración es que Él me haga santo, ¿no? Me haga apto para yo poder presentarme delante de Él y hablar como, pues como Adán antes de la caída, ¿no? Que se paseaba con el Señor. Yo me imagino esa escena y la verdad me conmueve mucho. Digo, wow, qué privilegio pasear con el Señor y que Él te platique y te diga de viva voz, como Adán, ¿no? Pues, ese es mi comentario. Gracias. Muchísimas gracias, Oscar, por tu aportación y siempre eres de gran bendición para este grupo. Y por supuesto es de que, pues sí, a veces uno quisiera que le entrara ahí a una persona en específico a quien obviamente nos preocupa o amamos, pero la verdad es de que, como bien lo decías, cuando el Eterno nos comienza a ver ese proceso de trabajo personal, es algo que es para nosotros, para que primero lo vivamos nosotros mismos. Y sí, a veces nos gana la impaciencia de que, ay, mira, ya comprendí esto y ahora quiero decirlo en comentario, quiero comentarlo, quiero decirle a tal persona, pero no, es para ti, guárdatelo para ti, medítalo, digiérelo, practícalo, porque puede pasar de que si lo derramamos,
y compartimos algo que aún no está encarnado completamente en nosotros, va a haber consecuencias. Y si aún no se ha trabajado esa área de, como bien lo decías, de carácter, regulación de las emociones, si aún hay temas familiares que tratar o resolver o cualquier otra cosa, van a influir en nosotros. Y entonces esa palabra que el Eterno reveló a nosotros va a tardar de nuevo para comprenderlo. Por eso la importancia de confiar en Él, de esperar en Él y de creer en Él, no queriendo justificarnos, no queriendo retroalimentar lo que el Eterno nos dice o darle nuestra opinión al Señor, sino creer. Creo, Señor, en esto. Y como creo, pues lo voy a trabajar, lo voy a meditar y es para mí. ¿Se imaginan lo que estaba viviendo Marta, ese dolor a pesar de todo eso? Pero se rindió al Señor y lo aceptó, porque es lo que el Eterno nos da a nosotros, a uno personalmente, específicamente, a Pedro, a Óscar, a Aurora, a Agustín, a Rosario, a Mónica, a Omar, Ángeles, es para cada uno de nosotros, para que nuestra vida comience a ser renovada y transformada en Él. Y en nuestra vida diaria, en los pequeños detalles, podamos verlo a Él. Por eso, estemos quietos y digamos, el Señor es Dios, el Señor es Señor, ¿no? Pedrito, hay un comentario. Pues, hemos escuchado la palabra del Señor y también los comentarios de los hermanos que de alguna manera también nos ayudan a discernir más todavía la palabra del Señor, porque el Señor es, ¿cómo decirlo? Es verdadero con nosotros. Nosotros somos los que no somos verdaderos con Él. Entonces, en este estudio, la paciencia es algo que debemos de tener, el saber esperar los tiempos, porque a veces queremos que las cosas sean a nuestro modo y no al modo de nuestro Señor. No podemos exigirle al Señor las cosas, en nuestro miedo, en nuestra desesperación. ¿Por qué? Pues porque el Señor tiene sus tiempos y también nos pone pruebas y nuestra fe se pone a prueba. A ver, si estás pasando por un momento difícil y necesitas que el Señor te ayude, te dé una respuesta, ten paciencia, porque ten paciencia, Pedro, ¿no? Porque el Señor no va probablemente a resolverte en ese momento tu angustia, tu desesperación, la sanidad, porque pues aquí nos pone un ejemplo muy claro, ¿no? Con Lázaro, le dicen, Señor, pues está muy enfermo, ¿no? Le urgen a que vaya, y el Señor sabe sus tiempos y en qué momento, y aún y cuando no tuviéramos la vida, hay una promesa del Señor, y hay que creer en Él, y hay que vivir en esa fe con esa promesa. Él dice, si tú crees en mí, si tú tienes el testimonio de mi palabra, tú vas a vivir, aunque estés muerto. Entonces,
Vamos a morir a nuestros pecados y vamos a tomar esa promesa del Señor con fe, con, con esperanza de que a lo mejor en esta vida no veamos las respuestas a nuestras peticiones, pero el Señor no las va a dar. Solo es esperar. Y muchas gracias por este estudio. Bendito es el Señor. Así es, toda la gloria al Padre que nos sigue dando claridad y es Él la fuente al que hemos de ir siempre, siempre, siempre la fuerza. Y decías algo muy importante, sí esperar, pero esperar en Él, confiar en Él, solo eso, así de simple. Las cosas que el Señor nos da son así de simple, como esta matzá, como este pan que en estos días estamos probando. Son así de simples, pero a veces uno humanamente estamos incapacitados a veces, ¿verdad? Pero por eso hemos de ir siempre a la fuente, al Señor. Y aquí nos dice Mónica, gracias a todos, que pasen un bendecido Shabbat. Muchísimas gracias, Mónica, por conectarte, por darte este tiempo y igual, pasa un bendecido Shabbat y síguete llenando de la presencia del Señor. Te esperamos igual el próximo viernes aquí conectados en familia, en comunidad y bueno, un abrazo desde la distancia. Aurorita, tú un comentario que tengas, Omar, ¿no? Aurorita, Perdón, es que soy medio penosa para hablar. Este, estamos en confianza, ahí está Oscar, Ángeles, nos vemos todos los sábados. pero ahora sí que me da pánico escénico. Pero bueno, pues sí, yo creo que esta palabra, pues yo creo que a todos nos movió, porque en la mayoría de las veces somos impacientes. Somos impacientes, queremos algo y lo queremos ya, ahorita, ¿no? Entonces, pues, como tú decías, ser muy pacientes, porque a veces le oramos al Señor, le pedimos y decimos, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo va a haber una respuesta, no? Pero, pues, estaba viendo aquí, que dices que nos fijemos en la manera en que le habló, ¿verdad? Cómo se lo pidió, no le ordenó. Entonces, pues antes, cuando pues yo estaba aprendiendo de la palabra en otras iglesias, pues nos decían que le teníamos que ordenar al Señor, ¿no? Que Él estaba para complacernos, para darnos lo que necesitáramos, porque Él quería darnos todo. Digo, son doctrinas que pues son pues equivocadas, digámoslo así, ¿no? Entonces, pues aquí he aprendido que pues no le podemos ordenar porque Él es soberano, Él es rey. Y a un rey pues no le podemos dar órdenes. Pero aún así, pues a veces queremos, a veces somos impacientes y quisiéramos que cuando necesitamos algo, pues nos lo diera pronto, ¿verdad? Pero pues he aprendido que debemos de ser pacientes y debemos de esperar siempre los tiempos de nuestro Señor, que debemos de esperar porque Él siempre sabe en qué momento Él nos va a dar lo que necesitamos y si no nos lo da es porque no es bueno para nosotros. Pero pues sí hay mucha reflexión en estos pasajes porque pues yo creo que la mayoría, no sé, yo en lo personal a veces sí soy muy impaciente y tengo que trabajar en esa área de mi vida, en la paciencia.
Entonces, pues eso, Anaí, y pues muchas gracias por la clase, estuvo muy, muy, nutritiva. Gracias, que Dios te siga bendiciendo y Dios te siga dando sabiduría. Gracias al Señor, Aurorita. Pues sí, ese es el fin, que nos nutramos entre todos y tener esta cercanía. Si bien, pues el Señor, o sea, cada uno está en diferente lado. Y, pero saber que no solo es Oscar, no solo es Pedro, Aurora, Anaí, Agustín, Angie, Omar, no solo somos uno en todo esto, sino que somos muchos. Somos ahorita que 9 conectados, pero hay más personas en todo esto. Y si Oscar se está esforzando, si Aurora se esfuerza, si Pedro se esfuerza, si Ángela se está esforzando, si está creyendo, ya se dio cuenta que es impaciente, que hay que trabajar la paciencia. Somos una familia unida por Él, nos une Él y en Él esperamos. Y es a veces sí importante, necesario estos espacios en donde podamos, hay esa intimidad, ese vínculo y esa apertura para ser enseñables y aprender de todo. En todo momento el Señor está hablando, nos habla, solamente hay que ser pacientes y estar quietos, que solo Él es el Señor. Y bueno, Angie, Omar, No, ¿quieren? hermosa, yo solamente agradecerte, mil gracias, un estudio hermoso y sí, muchas reflexiones preciosas. Muchísimas gracias. Eres el señor Angie. Omar, ya no te hemos visto, siempre andas, eres el primero en bueno, uno de los primeros en prender tu camarita, o ya te nos dormiste. Ah, ya andas, ¿cómo Hola, crees, verdad? hola. Aquí andamos. Gracias, Anaí, pues, por todo el tiempo, el esfuerzo. Saludos a todos, Shalom. Y pues sí, yo les digo, pues que en aquellos tiempos nadie había visto a alguien que regresara de la muerte, ¿no? Entonces, en este capítulo, pues es algo nuevo para toda la gente que estuvo en ese día, ¿no? Y nadie se la esperaba y nadie podía como que creerlo, ¿no? O siquiera pensar lo que iba a revivir un muerto, ¿no? Que Lázaro iba a salir de esa tumba. Y pues fue algo impactante, algo que marcó un antes y un después, ¿no? De la vida de Yeshua, de su poder, ¿no? Sí, 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 definitivamente, y es que el Señor nunca va a dejar de sorprendernos si esperamos en Él. sí, Por eso hay que esperar en Él. sí. Ya es que le cambié, lo tenía en la pantalla y aquí ya los tengo enfrente ya. Ah, ya, ya. Ya los veo más así de frente, ¿no? Ay, pues qué bueno que nos seguimos juntando, ahora fueron poquitos, ¿no? Éramos 10, ahorita hay 8, pero ahí nos mantenemos, ¿no? El Señor nos llama. Y pues qué bueno, estuve viendo videos y así todavía no me checan, ¿no? Los calendarios y cada quien dice, no, este es el bueno, este es el bueno y pues bueno, aquí le seguimos, ¿no? En el camino, en la fe. Pues al Señor seguimos, Omar, al Señor Así es. seguimos. Y que sea Él, pues, dándonos claridad y guiándonos. Imagínate, quizás ahorita, igual yo venía caminando, fui antes de que fueran a tirarme por mi juguito, este, para esta apertura, y venía pensando, o sea, veía la luna y decía, bueno, imagínense ahorita, pues parece que unos lo celebraron antier, otros ayer, otros hoy, otros mañana, no sé, pero no es por manos de hombre, es el Señor.
es el Señor. Imagínense que de pronto, no sabemos cuándo, sin uno querer, sin con la intención de humanamente, sino que todo coincida. Las fechas de los hermanos de Judá, los que siguen con la luna, el calendario caraíta, de pronto el Señor nos sorprenda, así como resucitó a Lázaro, y el Señor nos va a sorprender. No, 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 o sea, que no se nos vaya, o sea, el Señor nos va a sorprender. No sabemos cuándo será, qué día, pero el Señor nos va a sorprender y de gran manera. Por eso, confiemos, estemos quietos y confiemos en el Señor y que el Señor siga guiándonos. Y es eso. Si a alguien ya se les reveló y pues, que viene del Señor, que es plena convicción, pues que siga. Y a los que de pronto a unos no, pues hay que seguir con lo que el Eterno ya nos ha dado personalmente. Y así. Y pues ¿a quién seguimos? Al Señor, amor. Al Señor seguimos. Solo a Él. Así Así es. es. Pues bueno, y amada y querida familia, damos por terminado esta reunión. Gracias a cada uno por sus vidas. Gracias al Señor por cada uno de ustedes. Seguimos conectando, seguimos siendo constantes. Y aunque a veces seamos dos, tres o cuatro, hay que seguir siendo pacientes, confiando. Y bueno, pues les mando un fuerte abrazo. ¿Qué les parece si terminamos con una oración y quedamos despedidos, ¿va? Bueno, quienes gusten cerrar sus ojos y otros también así, como ustedes quieren, pero todos con esta apertura de que es al Señor a quien miramos. Y Él es el protagonista de todo esto y Él es el único que ha de ser reconocido, ¿verdad? Bueno, Señor, gracias por este tiempo, porque tu misericordia nos ha alcanzado, porque tú eres el único Rey soberano digno de ser exaltado, Señor. Y como dijo un jovencito que pastoreaba ovejas, Señor, que se llenó de ti y que todo lo que respire te alabe siempre, Señor. Y que así sea, Señor, si tú quieres, cada vez que nuestro aliento, cada vez que respiremos y nuestro corazón lata, Señor, te alabemos, te exaltemos. No con una alabanza quizás, no haciendo cosas tal vez, pero con nuestra vida en obediencia, Señor, con viviendo, Señor, esforzándonos para agradarte, Señor. Que cuando nos mires, Señor, nos mires con agrado como lo hiciste con tu siervo Job, que a tal grado que nos presumas y digas, ese es mi hijo Oscar, ese es mi hijo, ella es mi hija Aurora, Ángeles, Agustín o Pedro. Y Señor, que seas tú guiándonos siempre, Señor. Y en ti esperamos, en ti confiamos, porque a quién hemos de ir sino a ti, Señor. Te rendimos nuestras vidas hoy y siempre. Y estamos en esta apertura, Señor, en esta disposición de seguir siendo trabajados por ti, Señor. En ti confiamos, en ti esperamos, y todo el honor, gloria, honra y exaltación sean solo para ti, el único Dios Elohim de Israel. Gracias, Padre, por todo, por los méritos de Yeshua. Amén.